intervenciones o ver las intervenciones de otras personas o compartirlo, ese va a estar permanentemente. Así que bueno, ya estamos en vivo, bienvenidos a todas y todas. Iniciamos este ciclo de conversaciones eh, que hemos denominado Los libros mejoran la vida, haciendo alusión al eslogan de nuestra universidad, que significa, que dice, generamos conocimientos para mejorar la vida, que es finalmente la opción de las universidades estatales. Nosotros estamos en el territorio para mejorar la vida de las personas a través de estudiantes, a través de investigaciones, a través de el trabajo que se hace en vinculación con el medio, pero nosotros como universidad nos debemos a la comunidad. Así que, y nosotros creemos que los libros también realizan esa función. Y por lo tanto, hoy día les doy la bienvenida a este primer programa de los libros Mejora la Vida. Posteriormente vamos a hacer otros programas, otras conversaciones con otros libros. Y por lo tanto, bienvenidos todas y todas. Este es un programa creado por la editorial de la Universidad de La Serena y producido por el equipo de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la universidad. Voy a leer un pequeño párrafo. El objetivo de esta iniciativa es generar una conversación entre autores, alumnos y representantes de instituciones relacionadas con la educación, quienes ya han leído el libro. Esto hace una diferencia con lo que es una presentación o el lanzamiento de un nuevo texto. Este libro salió el año pasado. Hicimos el lanzamiento junto con Alberto y con todos los autores, tanto aquí en Chile como en España. La idea es, lo novedoso que tiene esto es que todas las personas que van a participar acá, tanto sean autores, todas las alumnas que están acá, ya leyeron el libro. Por lo tanto, vamos directo a los contenidos. Entonces, la idea es generar un diálogo entre los participantes para que vamos sacando conclusiones y vamos sacándole provecho a este libro. Hoy día estamos con el curso de alumnas del curso que se llama Fundamentos de la Mediación Pedagógica de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad de La Serena, que está a cargo de la profesora Desiree López de Maturana. Y por supuesto también estamos con el autor que ya lo van a conocer, Alberto Moreno Doña, uno de los autores y el editor general de este libro, junto a Silvia López Maturana, que hoy día no pudo estar porque está en unas clases con gente de Colombia. Tenemos también a Luis Vargas, de la Universidad de Tarapacá, Mónica Rengifo, académica de nuestra universidad, filósofa y educadora. Tenemos a Joana Cortés, directiva de Integra, y Verónica Valdés de Junji. Marta Barraza de Junji, no sé si se habrá integrado, no la veo, pero bueno, si se integra estaríamos felices. Entonces, bueno, la metodología va a ser muy sencilla. Vamos a iniciar con una breve introducción que nos va a hacer Alberto, sobre cómo se generó este libro. Va a ser muy cortito, 5 minutos, para que ustedes tengan una noción de dónde surge esta cantidad de autores de distintos lugares y de distintos ámbitos para bueno, conversar acerca de este tema que hoy día es de mucha actualidad, ¿ya? Hoy día tenemos una cantidad de jóvenes que por diversas razones desertan del sistema escolar tradicional, o también por
razones de tipo personales, y esto lo amplío a otras áreas, hay familias que simplemente no desean mandar a sus hijos al colegio. Así que bueno, los dejo eh, con Alberto Moreno. Queda para ti la pantalla, Alberto. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por dar el pase y muchas gracias a Desiree y a ti por la invitación a compartir algunas ideas, algunas reflexiones y una conversación que no me cabe duda que va a ser interesante, por lo menos para quien está hablando, desde el punto de vista de poder seguir pensando aquellas cosas que se escriben y que parece que quedan ahí grabadas, pero que en el fondo no son más que el punto inicial para seguir pensando el proceso educativo. Digo esto porque nunca lo que se escribe es algo estático que queda para siempre, sino que en el fondo le permite al autor o a las autoras seguir pensando aquello que les interesa, que les preocupa, que los tiene comprometidos. Yo voy a intentar, y lo voy a hacer breve en esta pequeña introducción que me parece muy sugerente desde el punto de vista de no solo atender al contenido, sino a cómo surgen las cosas, ¿no? A cómo surgen las cosas. Y ahí hay un primer apartado que para mí es muy interesante y que Alejandro ya hizo alusión y que tiene que ver con la actualidad del libro que de alguna manera nos va a tener metido en esta conversación. ¿Por qué digo la actualidad? Porque normalmente cuando uno revisa, cuando uno revisa el título del libro, ¿cierto? Jóvenes en los márgenes de las instituciones escolares, pareciera ser que solo estamos aludiendo a aquellos jóvenes, a aquellos niños y niñas que de alguna manera desertan del sistema. Y Alejandro ya hizo alusión a eso. Y efectivamente tiene que ver con eso. Pero a mí me gustaría partir con una idea, que es que el libro no solo tiene que ver con eso. Y para ello me gustaría revisar o que pudieran atender a la portada, a la imagen que aparece en la portada del libro. Porque creo que la portada del libro refleja que Chile, el territorio donde vivimos, es un lugar, es un espacio, es un tiempo donde no solo los jóvenes que desertan del sistema escolar han sido marginalizados, sino que vivimos en un país que ha marginalizado por muchísimo tiempo a la gran parte de la población y que nos tiene hoy día con la esperanza, con esto no estoy haciendo campaña, ¿cierto? Pero con la esperanza de poder refundar la lógica que nos tiene o que nos hace vivir en comunidad en este territorio. Lógicamente el libro no fue intencionado desde el punto de vista de lo que ha ocurrido, pero curiosamente surge en un momento en el que el país completo está pidiendo no estar en los márgenes, sino estar al centro de la discusión de la vida en nuestro país. Y yo creo que eso es muy interesante y que puedo decirlo a posteriori, lógicamente no en el momento donde el libro estaba siendo construido. Esa es una primera idea. La segunda idea es que el libro no fue pensado en un principio, porque uno asume que las cosas son muy planificadas, son muy ordenadas, están pensadas con mucho tiempo. No, el libro es la consecuencia o es el producto de un trabajo que nos tuvo comprometido a un equipo de profesores y profesoras de diferentes partes del país, nos tuvo comprometido en un proyecto de investigación que tenía que ver específicamente con acercarnos a cómo los profesores y profesoras están entendiendo eso de la normalidad en las instituciones educativas, de quiénes son los sujetos normales, por un lado, y también y específicamente a cómo los jóvenes, los niños, las niñas y los adolescentes, que supuestamente están situados en la marginalidad del sistema escolar, están pensando, están soñando, están sintiendo ese lugar en donde están la mayor parte del día, que es la institución educativa formal, llámese escuela. ¿Vale? Entonces, ese proceso de reflexión, ese proceso de investigación, ese proceso de análisis, nos llevó a una comunidad de profesores y profesoras a pensar esta marginalidad que se produce al interior del sistema escolar, no exclusivamente al interior del sistema escolar, pero en la institución donde nosotros de alguna manera estábamos trabajando, y nos lleva también a tener la fortuna de poder compartir reflexiones e ideas
con amigos, con amigas de diferentes países, diferentes territorios, específicamente con amigos y amigas de Brasil, con amigos y amigas de Colombia, de Chile y de España. Entonces, el libro de alguna manera recoge o recogió las conversaciones, las reflexiones que con todas estas personas de diferentes lugares del mundo íbamos pensando la marginalidad en el sistema escolar. Y asumimos, y con esto voy terminando esta introducción, y asumimos el formato libro porque sabemos que hoy día eso que llamamos ciencia, que se traduce en una forma de construir un discurso educativo, normalmente adquiere el formato de artículo científico para contar aquello que los investigadores e investigadoras están pensando. Y lo que nos pasa, o lo que nos pasaba al grupo, es que asumíamos que el formato artículo de investigación es un formato bastante aséptico, que no es capaz de mostrar emociones, sentimientos, tanto de los sujetos que forman parte de la investigación como de aquellos del grupo que estábamos trabajando. Y desde ahí que pensamos que el formato libro nos permitía mucha mayor libertad para poder comunicar aquello que queríamos comunicar. El libro no tiene no mantiene una secuencia lógica, no es que todos los capítulos del libro sean coherentes entre sí, ni siquiera están escritos bajo las mismas perspectivas. Pero eso es lo que nosotros creemos que le da mayor riqueza al libro. Son diferentes voces que ponen en el papel, que se dan el tiempo para pensar y se dan el tiempo para escribir la forma en la que los jóvenes, los niños y las niñas, en la que los adolescentes están sintiendo esa situación de marginalidad propia de la sociedad en la que vivimos. Y con esto termino. ¿Por qué digo eso? Porque no estamos hablando únicamente de niños, por ejemplo, desertores del sistema escolar, no estamos hablando de niños y niñas, en el caso de Luis, infractores de ley, no estamos hablando de niños y niñas que habitualmente nosotros vivimos en una institución en la que si no cumplimos con un parámetro de normalidad que cruza transversalmente todas las instituciones educativas, si no cumplimos con ese parámetro de normalidad, de alguna manera somos excluidos. Ahora, ser excluido no significa que yo me sienta parte de esa exclusión. Y eso es un tema también interesante, porque la exclusión no tiene que ver solo con el acto, por ejemplo, que un adulto ejerce sobre los jóvenes, que tiene la intención de excluirlo por algún motivo, sino también tiene que ver con cómo ese sujeto, ese joven, asume, percibe, siente esa acción de exclusión. En el fondo lo que quiero decir es que toda acción, por ejemplo, toda acción que pretenda discriminar al otro, no solo tiene que ver con aquel que discrimina, sino con aquel que supuestamente es discriminado. Y ahí se establece una relación que también es bien interesante. Entonces, termino diciendo que el libro de alguna manera lo que pretende es recoger la forma en la que aquellos que pueden ser nombrados como los olvidados, los marginalizados, los excluidos, viven, experimentan y sienten la institución educativa formal. Y eso en completa relación con lo que los autores y autoras de alguna manera están pensando sobre ese fenómeno. Hecha esta introducción, entonces, Alejandro, yo creo que ahora podemos empezar Sí, el diálogo. sí, muchas gracias, Alberto. Estaba contando, tenemos en este minuto 50 personas, y me encanta porque la mayoría son alumnas. Carmen Fuentes, Fernanda Cabrera, Yasha Sepúlveda, Marcela Barraza, etc. Y quiero entonces dejarles la palabra a ellas. No sé quién quiera hacer un comentario, una pregunta, directamente a Alberto o a quien ustedes estimen pertinente. La persona que quiera hablar, que comience nomás, por favor. Tiene que desactivar su micrófono. Hola. Hola, Ignacia. Sí. Cuéntame. Sí, dale. Sí, Ignacia Aguilar por acá. Dale.
Bueno, yo en esta oportunidad voy a plantear un poco las inquietudes que sentimos como grupo al momento de analizar la lectura de este texto, para un poco no saturar el tema de que hablemos todas y que puedan participar todos los equipos, más que nada, si es que se da más tiempo y podemos aportar más, claro, lo vamos a hacer. Pero por el momento voy a ser yo la representante de mi equipo en esta oportunidad. Eh, para nosotros fue Una súper vocera. enriquecedor, claro, para nosotros fue súper enriquecedor la lectura de este libro, se nos hizo mucho sentido, yo creo que todos en algún momento hemos identificado, hemos vivido o hemos apreciado algún tipo de margen, tanto hacia nosotros mismos como hacia una persona en general. Eh, por ende, también nos hizo mucho sentido el tema de cómo se hablaba esto con respecto a la educación, ligado al tema de los jóvenes, y sobre todo principalmente ligado a los jóvenes que ya están marginados de por sí en la sociedad, pero que sufren otro tipo de margen aparte, que es como un submargen que se genera en este tipo de educación, que son ya los niños como más conflictivos, que realmente no están insertos como en ningún sistema y tienden a crear su propio sistema. Es lo que más nos llamó la atención. Otro de los temas que nos llamó la atención fue el tema de por qué hacía más referencia a jóvenes y no a niños. Nosotras como educadoras en formación tenemos muy conceptualizado el tema de que somos los niños en formación y todas las etapas y todas las vivencias que se experimentan en esta primera etapa de desarrollo y en la primera infancia, las que van a determinar quizá un futuro margen o que van a determinar si es que van a generar, estar en un o no en un margen. Por ende, nos consultábamos mucho este tema. Igual se me respondió un poco la duda con respecto a lo que habló recién el autor, con respecto a cómo surge también esta idea del libro, que fue a base de una investigación, por ende su cercanía quizás fue con otro grupo etario, por lo que se entiende y se puede dar a conocer mucho más la idea y la conceptualización que tuvieron ellos en este momento. Por ende, igual para nosotros el hecho de poder dialogar es sumamente enriquecedor, porque todas estas dudas que de repente uno tiene al no saber de dónde surge o de dónde viene quizás la idea en general, se pueda desarrollar y entender de una mejor forma bajo una perspectiva ya de directamente la fuente de donde se generó este texto en sí. Así que eso, más que consulta, se nos surgen millones de dudas, yo creo, y van a seguir surgiendo cada vez que lo leamos de nuevo, cada vez que lo comentemos de nuevo. Por ejemplo, los márgenes que surgen ahora en la pandemia con respecto a los niños que no tienen acceso a las tecnologías, a los distintos dispositivos, que están siendo mucho más marginados que quizás que antes, que no están pudiendo acceder a una educación como el resto de sus compañeros, que ya van a terminar en un desnivel, en una desigualdad, en una desequidad, inequidad, perdón. Por ende, más que dudas, yo creo que son comentarios y apoyar un poco la postura con respecto a que hemos identificado los márgenes, hemos quizás vivido muchos los márgenes y esperamos que este tipo de textos, y somos creyentes de esto, van a poder visibilizar un poco la realidad que vivimos muchas y muchos y que nos ha afectado y que va a seguir afectando, a no ser que se genere un cambio real. Y a nuestro parecer, ese cambio tiene que generarse desde nuestro primer eslabón educacional, que es la educación parvularia. Muchas gracias. Gracias, Ignacia. Yo quiero hacerle una pregunta a Alberto Moreno y a Luis Vargas, a propósito de la afirmación que hizo Ignacia sobre la importancia de la educación inicial. Yo creo que estamos todos de acuerdo y esto ya no hay para qué seguir investigándolo, que eh, un niño marginado va a ser un adulto marginado, es altamente probable, porque hay una película antigua que es La mano que mece la cuna. La mano que mece la cuna es la que define el resto de la vida de una persona, ¿ya? Entonces, Alberto, respecto de eso, la importancia de la educación de párvulos en los futuros jóvenes marginados. Gracias, Alejandro. Me voy a permitir responder o intentar responder a lo que de alguna manera tú estás insinuando, pero tomando una idea que me parece muy potente de lo que planteó Ignacia, ¿vale? Me gustó mucho la conceptualización que ella hizo en relación a los márgenes y submárgenes, ¿vale? Me gustó mucho porque creo que es una idea central que de alguna manera se representa en el libro, con otra forma de conceptualizarlo.
pero tiene que ver con eso y tiene que ver, Alejandro, y tomo algo de lo que tú dijiste, con una visión no determinista. Es decir, un niño infante marginalizado es un adulto marginalizado. Yo no estoy tan seguro de esa situación. Estoy más seguro de lo siguiente. Un niño constantemente marginalizado probablemente es un adulto que margina. Y eso me parece más potente desde el punto de vista de la importancia de la educación inicial. ¿Por qué digo eso? Porque en la sociedad en la que vivimos hemos creado, en el Chile, vamos a ponerlo en el Chile, aunque la cosa es mucho más amplia, pero pongámoslo en el Chile en el que vivimos, hemos creado categorías de aquellos sujetos que son marginalizados, ¿no? Entonces hoy día hablamos, afortunadamente, gracias a la fuerza del feminismo, hablamos de las mujeres. ¿Vale? Por ejemplo, tomemos el ejemplo mujeres. Las mujeres son marginalizadas, aquí son mayoría, ¿cierto? Son marginales en la sociedad. Y uno diría, claro, pero no todas las mujeres son marginalizadas de la misma manera. Me voy a permitir, no con ánimo de nada, pero decir que el domingo pasado escuchaba en un programa de televisión a la constituyente Marcela Cubillos, ¿cierto? Y claro, Marcela Cubillos no ha sido marginalizada de la misma manera en la que lo ha sido, en que fue marginalizada mi abuela en los años 30. No fue marginalizada de la misma manera. Entonces, la exclusión no es un proceso estereotipado que se produzca siempre de la misma manera en función de los contextos, sino que en función de esos contextos y en función de las categorías particulares, se marginaliza y se submarginaliza de una manera determinada. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo la marginalización tiene que ver con una posición que nosotros ocupamos en función de las relaciones de poder. Voy a explicarlo. Yo en la universidad en la que trabajo puedo ser, no es que lo sea, pero podría ser marginalizado por ser un hombre que trabaja en la carrera de educación parvularia, por tener en estos momentos el pelo rojo, por ser profesor de educación física, y algo más, ¿vale? Entonces, ¿yo siempre soy marginalizado? No, en ese contexto podría serlo y yo podría criticarlo, pero llego a mi casa y tengo una conducta similar con mi hijo y con mi hija. Es decir, lo que en un lugar me lleva a la crítica, en otro lugar me puede llevar a ejecutar o a operacionalizar la misma situación que yo estoy criticando en otro lugar. Y eso tiene que ver con mi posición en las relaciones de poder. En una institución no tengo poder, en otra institución familiar sí tengo poder. Entonces, eso es un tema que a mí me interesa. Y desde ese punto de vista, la educación inicial, al igual que todo el proceso educativo en las instituciones, en cualquiera de sus niveles, es relevante. Porque lo que nos tiene que llevar a pensar o lo que nos tiene que llevar a trabajar es en cómo asumimos esa posición que mantenemos en función de las relaciones de poder, cómo las vivimos y cómo las reconstruimos para que no ocurra lo que, cierto, de alguna manera nos planteaba hace muchos años Paulo Freire, en que un oprimido puede convertirse en un perfecto opresor. Entonces, tomar conciencia desde las edades más tempranas de esas relaciones desiguales que se establecen, en este caso podría ser con los adultos, pero también con los medios de comunicación o con otras dimensiones educativas de la sociedad en la que vivimos, es totalmente relevante. Y entonces, claro, viene la pregunta o la afirmación que pareciera ser muy lógica, pero que no estoy seguro que así lo sea, que es que lógicamente la educación inicial no tiene, y eso, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, no tiene que preocuparse tanto por el tema de los contenidos, ¿cierto? Por el tema de la preparación para el mundo escolar, sino por la relacionalidad que se establece entre los niños y las niñas, entre los niños y los adultos, y entre los niños y las niñas y el conocimiento. Porque el conocimiento también genera una relación de desigualdad que puede marginalizar a muchos niños y niñas. Es decir, una simple risa ante una afirmación que hace un niño, que puede ser interpretada como un proceso realmente creativo, también puede ser interpretada con cierta intencionalidad de desvalorizar aquello
que el niño y la niña está diciendo. Y eso que dice, que para un adulto puede parecer insignificante, para ese niño y esa niña puede ser algo realmente potente. Y por lo tanto, yo sé que esto es muy difícil, pero por lo tanto hacer conocer la realidad desde las cuales los niños y las niñas construyen el conocimiento, se constituye en un eje primordial de aquellos que nos dedicamos directa o indirectamente a la educación infantil. No son solo los estadios de desarrollo, no son solo los procesos que viven los niños, sino el conocimiento de, de la realidad desde las cuales los niños y las niñas están construyendo ese conocimiento. No sé si doy respuesta, Alejandro. Sí, claro. Todo es un aporte y nos va derivando, es como un árbol que va extendiendo sus ramas hacia otros lados y van apareciendo nuevos temas. Le había prometido la palabra a Luis a propósito también Sí. de esto. Es efectivamente, yo quizás dije algo bastante cliché, que es que uno nace determinado desde la cuna. ¿Es efectivamente así? Mira, antes que nada quiero saludar a Alberto, que al verlo ahora estuvo hace un par de años en Arica en una capacitación y estuve en un curso con él muy interesante, así que un saludo, Alberto. ¿Ah? Que estés Gracias, muy bien. igualmente para ti. Bueno, mira, a ver, voy a hablar un poco de mi sentir, ¿eh? De cómo yo he vivido estos procesos en distintas etapas y en distintas miradas. Yo trabajé en la Junji muchos años, con mucho orgullo. Es una escuela excelente, la quiero mucho la institución. Mi señora trabaja ahí, hay un vínculo muy, muy potente. Y trabajé en un tiempo en que se podía hacer mucho, ¿cierto?, en comunidad. ¿Ah? Y el jardín infantil, ¿ah? Tiene tanto sentido, tanta relevancia, tanta importancia en la vida de las personas, ¿ah? Porque vive una integración que yo no veo. Yo soy trabajador social, entre paréntesis, ¿ah? Pero yo no veo en la escuela lo mismo que yo viví y vi, ¿cierto?, en un jardín infantil, en lo que es la integración con su comunidad, ese vínculo, esa relación, ¿ah? Esa participación de la familia en los procesos educativos, ¿ah? Cómo la familia se va empapando lo que va entregando el jardín y lo va replicando de una u otra manera en el colegio, perdón, en las casas, ¿ah? Entonces, eso es una cosa tan, no es que me lo dijeron a mí, que lo leí, sino que yo lo viví y lo sentí tan profundamente que realmente creo que esa es la vía. Ahora, lamentablemente, el niño sale del jardín infantil, se encuentra un sistema escolar tradicional que cambia radicalmente su forma, ¿cierto?, de ver el mundo, como lo tenía en el jardín infantil. Entonces, ahí hay una brecha, muy potente que creo que hay que profundizar, que hay que trabajar mucho, ¿cierto?, para darle continuidad a todo ese proceso, ¿no? ¿Y por qué rescato mucho lo que es esa convivencia con la comunidad de los sistemas educativos? Porque ahí está la vida, ¿cierto? Ahí está el día a día, el compartir, el sentirme parte de una comunidad, sentirme parte con el sentido de pertenencia, ¿cierto?, hacia la comunidad. ¿Ah? ¿Cómo yo voy a ser protagonista, ser escuchado y respetado? ¿Ah? Por mi condición, seré gordo, seré flaco, lo que sea, pero voy a ser uno más de esa comunidad y voy a ser parte importante. Y eso se puede trabajar desde la primera infancia. ¿Ah? Y yo creo por eso la importancia, insisto, en ese ámbito, ustedes que se están formando, chiquillas, en la educación parvularia, no pierdan eso, ese norte tan importante. Ustedes marcan vidas. Ustedes son las personas que pueden sacar a una persona de un futuro muy nefasto, como el que yo viví lamentablemente con nuestros jóvenes que atendí en un centro privativo Libertad. ¿Ah? Creo en el rol fundamental de esa parte de la educación prebásica, ¿cierto?, para poder fomentar personas con sólidos valores. Obviamente es el cimiento, hay que continuar con las otras etapas, pero insisto, si no se hace un trabajo ahí, es difícilmente que esto pueda ser revertido de una u otra forma, ¿no? Por eso yo me alegro mucho, ¿ah?,
Y quiero mucho también el área de la educación parvularia, porque insisto, hay una relación personal muy cercana desde que inicié mi vida laboral hasta el día de hoy, ¿ah? Y veo el compromiso que existe, ese deseo de hacer bien las cosas. Deciré, bueno, un ejemplo de persona que ha trabajado toda su vida y que ha intentado darle ese sentido tan importante a lo que es la educación parvular, y la respeto mucho. Creo que muchas veces es pisoteada, ¿ah? Es mal mirada, despreciada, y eso me indigna, porque creo que es una tarea fundamental dentro de las profesiones de la educación parvularia. Así que los felicito, sigan trabajando con eso. Y volviendo un poco a la pregunta que estaba planteando Alejandro, ¿cierto? Eh, Uno lo ve en el día a día, cuando en mi experiencia personal trabajando con estos jóvenes que han cometido infracción, y uno hace una revisión, ¿cierto?, de su historia desde el momento de nacer. Han vivido una marginalidad, han vivido una discriminación desde el momento de la concepción prácticamente. Una cosa impresionante como uno, al ir conociendo la vida de estos chiquillos, desde el momento de la concepción han sido marginados. Entonces, claro, hay que hacer un proceso de acompañamiento, hay que estar con ellos, vivir sus avances y sus retrocesos, porque es parte del proceso, ¿ah? Pero necesitamos una sociedad que esté dispuesta a asumirlo. Necesitamos una sociedad que no descanse y le entregue la responsabilidad, por ejemplo, al Sename, esa mentalidad que existe en este país de no, la culpa es del Sename, todo es la culpa del Sename. Obviamente hay errores que se han cometido y muy potentes, pero es la sociedad que no ha asumido ese compromiso con esta juventud, ¿cierto?, que ha estado marginada desde el comienzo de la concepción. Entonces, ahí hay que cambiar ese paradigma, hay que cambiar ese modelo de ver las cosas. Y tengo la confianza que con esta nueva constitución que se va a empezar a trabajar, podamos sacar adelante esa parte y que los chiquillos y la educación en general retome la importancia que debería de tener siempre. ¿Mm? Eso. Bueno, tampoco quiero quitarme el micrófono para que los otros puedan opinar también. ¿Mm? Yo quisiera preguntarle para integrar a los invitados, a Joana Cortés, ¿cómo se trabaja este tema en Integra, lo que ha planteado Luis Vargas? Integra es una especie voy a decir una frase provocadora, pero es una especie de sanatorio de niños discriminados. Hola, buenos días, gracias y encantada de estar aquí compartiendo esta conversación con todos los invitados, con los estudiantes también. No es un sanatorio. Somos una institución educativa que, bueno, promueve procesos educativos, ¿cierto?, desde la primera infancia y que claro, hemos situado ciertos enfoques que están a la base, ¿cierto?, de nuestras propuestas educativas, que es el enfoque inclusivo, que es un enfoque, ¿cierto?, de derecho, que está declarado. Voy a hablar desde la institucionalidad primero, ¿ya? Está declarado, ¿cierto?, institucionalmente, están los referentes curriculares, están las bases curriculares, ¿cierto?, el enfoque inclusivo, que nos hace tener una perspectiva, ¿cierto?, de derecho y de posicionar al niño, ¿cierto?, como sujeto de derecho. Sin embargo, escuchaba a Alberto y me hacían sentido muchas prácticas que en el aula muchas veces desarrollamos que tienen que ver con sutilezas, como decía Alberto. Es decir, si un niño, ¿cierto?, plantea una vivencia, ¿cierto?, de su comunidad y yo no conozco el entorno y claro que me resulta ajena, ¿cierto?, o incluso digno de reírme, ¿cierto?, no me parece adecuada, esas sutilezas van marcando, yo pienso, en las prácticas pedagógicas, ese germen que probablemente después se va a transformar, ¿cierto?, o esa semillita, ¿cierto?, que se podría transformar después en una actitud excluyente. Entonces, si bien la institucionalidad está declarada, ¿cierto?, en el enfoque inclusivo, yo siento que las educadoras de párvulo, y me hago parte de eso también,
cuál es la reflexión que hacemos de nuestras prácticas diarias, que muchas veces son muy sutiles, o que a veces estamos centrados en el libro, ¿cierto? Yo lo leí efectivamente y comparto con esa mirada, estamos muy centrados en la reflexión técnica, si logramos el objetivo, si no logramos el objetivo, si entendemos en las bases curriculares, si entendemos el marco de la buena enseñanza, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad, que eso se aprende, efectivamente, basta que uno lea, ¿cierto?, el instructivo y lo va a aprender, pero justamente como dice Alberto, ¿cierto?, aquellas sutilezas de la práctica pedagógica, de las interacciones, ¿cierto?, y de nuestras propias acciones, que nos llevan justamente a generar ambientes que nos debieran llevar a generar ambientes más inclusivos. Yo pensaba ahora en las familias migrantes, tenemos una tremenda barrera en los jardines infantiles, con el idioma, especialmente en las familias haitianas, en la cual se te nos cuesta poder trabajar con las familias porque justamente no hay ahí una posibilidad, ¿cierto?, de poder superar la barrera idiomática. Pensaba también en los hijos de familias homoparentales y en la diversidad de familias que tenemos y en la diversidad de niños que tenemos en los jardines infantiles. Entonces, a los educadores de párvulos, y discúlpenme, a lo mejor voy a decir algo medio obsceno, nos gusta mucho lo homogéneo y nos gusta que todos los niños sean iguales. Ojalá que tengamos los niños de 3 años en una misma sala, los de 1 año en otra sala y los de 5 años en otra sala, porque muchas veces la heterogeneidad nos asusta. Entonces yo creo que bienvenido debe ser la diversidad, la heterogeneidad, las diversas edades, las diversas culturas, las diversas lenguas dentro de nuestras propias aulas y la reflexión pedagógica que las educadoras de párvulo tenemos que hacer respecto a nuestras acciones y nuestras actitudes, ¿cierto?, que podrían seguir fomentando o reproduciendo, ¿cierto?, esta cultura de los márgenes que en este minuto estamos reflexionando. Eso, no somos una institución reparadora, pero sí somos una institución educativa, y ahí tiene la relevancia, ¿cierto?, que los invitados también estaban planteando respecto a la educación parvularia. Sí, yo me refería más bien a, a reparadora en el sentido de que eh, hasta donde yo entiendo, perdona mi ignorancia, Sí. se trabaja con sectores vulnerables. Sí, pero hoy día hemos Y ampliado eso, que también, ah, o sea, claro, el Chile de los años 90 focalizaba, ¿cierto?, de tal manera que llegaban solo los excluidos, ¿cierto? Entonces, los más pobres eran justamente los que estaban ahí. Hoy día, por lo menos, eso se ha avanzado y se ha abierto a que no solamente lleguen aquellos niños, ¿cierto?, que tienen más necesidad, sino que puedan llegar todos. Ahora, obviamente, se van transformando a veces ciertos guetos, ¿cierto? Por ejemplo, en Tierras Blancas, muchos migrantes finalmente han terminado llegando a un solo jardín, pero propendemos o intentamos que tengan cabida familias también de otros contextos y de otros lugares. En los años 90, claro, se focalizaba de tal manera que teníamos todos los excluidos juntos. Hoy día, por lo menos, hemos ido avanzando en eso. quisiera abrir el micrófono para las estudiantes. Si alguna quiere hacer algún comentario o alguna pregunta al respecto. Chiquillas, no tengan miedo, esto no es una clase. Yo ya he dicho varias barbaridades, como podrán haber visto, así que no me da vergüenza. Si me equivoco y me corrigen. Así que no pasa nada. Esa es la idea precisamente de la academia. Así que les dejo el micrófono. ¿Quién? Fernanda Campos, dale. A mí con mi grupo nos pasó mucho que notamos que se tendía a confundir la educación con la escuela. O sea que comparaban mucho los procesos educativos con los procesos escolares, que para muchos eran como la misma, por así decirlo, la misma cosa, cuando en realidad no lo es. Y nosotras consideramos que esta situación era bastante grave. Y para nosotras sería mucho más importante, antes de cambiar las metodologías pedagógicas, revalorizar el profesorado. O sea, comenzar un cambio desde cómo nosotros somos percibidos y transformar esa visión que uno tiene de ser como esta típica máquina que lo sabe todo, esta máquina política, que es lo que prácticamente el poder, por así decirlo, nos ha hecho ver, que son una máquina que lo sabe absolutamente todo y su verdad es la verdad y hasta ahí no nos llega. Pero nuestra pregunta va como más que nada a cuál sería el primer paso para lograr esa transformación. Dejar de ser esa máquina que lo sabe todo y que la gente, o sea, los alumnos en este caso, los vean más humanizados. Le dejo la palabra a Alberto.
Gracias, Alejandro. Las preguntas difíciles son para mí, ¿no? No, no, después le quiero abrir el micrófono No, a está bien. Mónica, y a No es Mónica broma. que yo creo que también, y deciré también que tienen bastante que decir sobre esto, porque ellos, Sí. así como tú, yo sé que desde hace muchos años, me incluyo, yo también he hecho clase, hemos tratado de salir del paradigma del profesor sábelo todo y que tiene el poder absoluto. Gracias, Alejandro. Bueno, se han dicho muchísimas cosas, así que Fernanda, yo te voy a intentar dar respuesta, pero para darte respuesta, voy a tomar varias de las cosas que ya se han dicho y que varias de ellas están recogidas de alguna u otra manera en el libro. Quiero partir con algo que planteó Luis, que me parece muy relevante y que cambia todas las formas de concebir la educación inicial. La educación en general, pero la educación inicial, y que tiene que ver con el concepto de comunidad. Nosotros en la página, estuve buscando mientras hablaban, en la página 39 del libro, en el segundo párrafo, decimos algo así como, voy a leer muy breve, ¿eh? La acción colectiva comunitaria se constituye en nuestro sur orientador. No hay nada en el ser humano que no esté originado y anclado en la comunidad, y por tanto es esa comunidad, en nuestro caso la comunidad formativa, desde la que construimos la institución educativa. Yo creo que eso es central, porque nos aleja de entender el proceso educativo como un proceso en el que yo, educador, él, educando, estamos relacionados uno a uno. ¿No? Todo lo que nos ocurre, todo, no hay nada en el ser humano que tenga que ver con el individuo entendido esto en su individualidad más absoluta. Sin embargo, y esto me lleva nuevamente por la contingencia a pensar en el Chile en el que vivimos, nos han hecho creer que esa cosa del mérito, del esfuerzo individual, es lo que da resultado. Yo creo que no podemos olvidar que hace 4 años era impensable para todos y todas nosotros y nosotras que Chile iba a construir una nueva constitución. Y era menos lógico pensar que esa constitución iba a ser construida por gente del pueblo. ¿Vale? No estoy haciendo publicidad de la lista del pueblo, ¿vale? Era impensable, no entraba dentro, es decir, nosotros nos decían eso y nos reíamos, es un chiste. Entonces, cuando uno analiza lo más básico, intentando ver con Fernanda cuando dice, ¿por dónde empezamos? Cuando uno analiza lo más básico y uno dice, bueno, de todo lo que ha pasado, ¿dónde surge esto? Y yo no tengo ninguna duda que esto surge en la calle. ¿Y en la calle qué pasó? En la calle pasó que nos encontramos. Sí, llevábamos años viviendo en la máxima soledad, pero resulta que salimos a la calle, miramos y decimos, hostia, que aquí hay gente como yo, que aquí hay gente que está pasando las mismas penas que yo, los mismos dolores, las mismas angustias. Y en el encuentro con el otro, se produce algo que es realmente maravilloso, que es la distribución del poder. Es decir, el poder ya no recae solo en unos sujetos que pueden hacer con nuestras vidas lo que estimen conveniente, sino que en el encuentro con el otro el poder se distribuye. Y ese es un elemento que para mí es primordial, que es la distribución del poder. Y eso es algo que también podemos trabajar con los niños y con las niñas. ¿Por qué los jardines tienen que ser gestionados solo por los adultos? Y aquí me voy a meter en un tema que últimamente me tiene preocupado y que tiene que ver con la inquietud de Fernanda, que es que cuando uno se mete en política formal, y eso deciré, sabe mucho más que yo de eso, lo que yo observo, he estado leyendo en el último tiempo ya las propuestas iniciales programáticas de algunos candidatos, lo que uno observa es que a pesar de las buenas intenciones, la infancia es un acápite de los programas políticos para mejorar la infancia. Pero dice infancia y educación parvularia. Y ahí empiezan a dar propuestas. Pero cuando hablan de territorialidad y ciudad, la infancia no aparece. Cuando hablan de ciencia y tecnología, la infancia no aparece. Cuando hablan de medios de comunicación, la infancia no aparece. ¿Y eso qué significa entonces? Lo que significa es que no estamos pensando en la infancia como un sujeto de derecho, como un sujeto político, sino estamos pensando en la infancia como un colectivo al cual hay que ayudar, pero no como un colectivo que tenga nada que decir. Entonces, en esa lógica de la distribución del poder, que es propio de lo que ocurre cuando las comunidades empiezan a tomar fuerza, no podemos olvidar que un primer elemento es considerar a las infancias
como parte de esas comunidades, como parte de esas comunidades. Es decir, pensar y repensar Chile no es pensar ahora cosas buenas para la infancia. Pensar y repensar Chile de nuevo es considerar a las infancias como sujetos políticos que son capaces de decir algo y de hacer algo por este Chile diferente. Hay que entender acá que si bien hay múltiples infancias, si asumimos la infancia como un colectivo, independientemente de la situación económica, tomando algo de lo que planteaba Joana, como un colectivo único y homogéneo, si es que eso fuera posible, las infancias como colectivo son marginalizadas. Es decir, más allá de que Chile esté dividido en 3 sistemas educativos para pobres, para más o menos y para ricos, todas las infancias son marginalizadas porque no tienen voz, no tienen voz, no tienen nada que decir sobre el país que estamos construyendo. Y por lo tanto aquí hay 2 mecanismos. Uno, entender a la infancia como un único sujeto colectivo que ha sido marginalizado, y luego entender que lógicamente en función de la situación, de los contextos de cada una de esas infancias, hay situaciones particulares a las que tenemos que atender. Y en ese sentido, Fernanda, intentando decir algunas ideas, yo creo que efectivamente, y tú lo planteaste, hay un elemento que para mí es primordial, que es asumir que las educadoras de párvulo, al igual que cualquier otro profesional del sistema educativo en cualquiera de sus niveles, en el fondo no son profesionales de la educación, es decir, no son concebidas, no digo que no lo sean porque tienen su título, pero no son concebidas como profesionales del mundo educativo, porque no tienen autonomía real, o la autonomía que tienen es relativamente baja. Y aquí yo trabajo en la Facultad de Medicina y me llama mucho la atención. Les cuento, yo trabajo en la Facultad de Medicina y durante un tiempo he estado encargado de la coordinación de la comisión de investigación de la facultad. ¿Y uno qué observa? Una de las cosas que observa es que los médicos que escriben, los médicos que investigan, los médicos que hacen ciencia, trabajan en los hospitales, no solo en la universidad. Pero acá los que escribimos libros de educación somos los que estamos en las universidades, no las que están en los jardines infantiles. Entonces, un elemento de la profesionalidad docente tiene que ver con pensar la práctica educativa, con escribirla y con constituirse en un referente para lo que está ocurriendo en el país en el ámbito educativo. No estoy diciendo con esto que las educadoras no lo hagan porque no quieren. Lo que estoy diciendo es que hay una visión en la sociedad en la que las educadoras aplican algo y hay otros que no tenemos ni idea porque nunca hemos estado en un jardín o hemos estado muy poco, que nos dedicamos a escribir sobre la educación parvularia. Y esa distancia entre quien construye conocimiento y entre quien aplica el conocimiento tiene que ver con la desprofesionalización de aquellos que nos dedicamos al ámbito de la educación. Entonces hay un primer elemento que para mí es primordial, que tiene que ver con la profesionalización de aquellas personas que se dedican al ámbito de la educación parvularia, que tienen que pensar, que tienen que escribir y que tienen que mostrarnos qué está ocurriendo en el sistema educativo. Por eso es tan gratificante que haya un porcentaje tan alto de profesores en aquellos que van a formar el colectivo para crear la nueva constitución. Porque significa que hay gente que vive cotidianamente lo que significa el sistema escolar. Entonces, yo sé que es muy difícil decir esto es lo más importante, esto es lo menos importante y esto, pero sí creo que hay un elemento primordial que tiene que ver con la profesionalización. Y la profesionalización tiene que ver con la autonomía. Eso, Alejandro. Le dejo la palabra a Mónica Rengifo. Hola, ok. Navegando por varias reflexiones en paralelo. Esto último que comentaba Alberto respecto de las infancias, ¿cierto? Como colectivo, que están marginalizadas, pucha, o sea, una tremenda preocupación. Y quizás un poco desde esa afirmación, Alberto, a mí me gustaría que pudiéramos como compartir un poco las líneas del libro en la presentación, en la introducción, también en el segundo capítulo, desde una mirada, ¿cierto?, una invitación a una mirada más decolonial. Me preocupa, o sea, este tema ya estamos insertos en el tema del poder, ¿no? Poder, educación, marginalización,
cómo de alguna manera, y sobre todo pensando un poco en la introducción, en la presentación, esta idea de los epistemicidios, ¿cierto?, educativos, contribuyen a todo esto que estamos hablando, ¿no?, a la marginalización en sentido amplio, ¿ya?, de todo, ¿cierto?, de lo diferente, pero también de prácticas que han sido también consideradas como residuales, como bien dices por ahí tú, creo, en el capítulo 2, respecto también, por ejemplo, de la corporalidad. Me gustaría preguntarte a ti, como profesor de educación física, un poco también cómo vas viendo el tema del rol del cuerpo, de las emociones. ¿Cómo vamos dejando también, desde estos epistemicidios educativos, en los márgenes, aspectos fundamentales de lo educativo, desde mi mirada? Me gustaría como ampliar un poco entonces la reflexión a esas temáticas y escucharte un poco tu reflexión. También preguntarte, desde tu experiencia docente, ¿cuándo has tenido que transgredir un poco las normas instituidas, ¿no? Porque también pareciera que estos criterios de normalización que nos atan, digamos, y que no nos permiten de alguna manera ampliar nuestros horizontes educativos, también como educadores muchas veces tenemos que atrevernos, ¿no?, a desafiar o simplemente abrir o practicar, digamos, otras maneras, ¿no?, que a veces no son las del establishment. No sé si se entiende un poco ahí. Entonces, ¿cómo también en tu práctica docente, si puedes compartir un poco, también te has atrevido, digamos, a ir un poco a transgredir esto de lo que está tan normalizado, tan institucionalizado, tan instituido? Eso quisiera como compartir un poquito. Alberto. Gracias, Mónica. Joder, con todo lo que has dicho, podemos estar aquí como 4 horas. Ya, muy, muy interesante. Te agradezco todos los comentarios y todas las ideas para poder construir una reflexión que le dé también una orientación al tema del libro. Voy a intentar hacer una síntesis a partir de todos los temas que has ido desarrollando. La primera idea, quiero partir por ahí, es esa categoría que lógicamente no es mía, ni mucho menos, ni de ninguno de los autores del libro, sino que es una categoría acuñada por un sociólogo portugués que es Boaventura de Sousa Santos. Él habla de los epistemicidios. Ni siquiera habla de epistemicidios educativos, habla de los epistemicidios. Y que tiene que ver específicamente con asumir lo voy a poner en términos muy duros porque así se usa, tiene que ver con la aniquilación, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la negación de todas aquellas formas de pensar que no reproducen el paradigma científico occidental tradicional. ¿Vale? Eso en términos muy simples, o en términos muy acotados, más que simples. ¿Y por qué esto es importante? Porque uno asume que cuando niega otra forma de conocer, lo que está diciendo es que hay un conocimiento, que es el científico, que tiene en una pirámide jerárquica, estaría en la parte superior porque se asocia con la verdad, se asocia con la objetividad y por lo tanto se asocia con ese conocimiento que debe ser usado por las educadoras para mejorar las prácticas educativas. Entonces, uno lo único que asume es que ese conocimiento está en la pirámide y después hay otras formas de conocer diferentes que van teniendo menos importancia. Pero lo que no asume normalmente es que cuando uno niega otras formas de conocer, a quien está negando es a los sujetos que construyen esa forma de conocimiento. Es decir, en términos muy simples y muy acotados al contexto que nos reúne hoy día. Cuando uno no valora, cuando uno no legitima, cuando uno no ensalza el conocimiento construido por los niños y las niñas, lo que está haciendo es negar a los niños y a las niñas. Eso es primordial. Eso es primordial, porque cuando la educación parvularia se escolariza, lo que hace es forzar una forma de conocer que no es la forma de conocer propia de la vida de los niños y las niñas. Y por lo tanto está negando a esos niños y a esas niñas. Aquí es importante decir que incluso los discursos más críticos
nosotros estamos muy empecinados en hablar de justicia social. Y uno lo escucha en los medios de comunicación, la importancia de la justicia social, pero lo que no se habla es lo que se denomina la justicia cognitiva, que tiene que ver específicamente con eso. La vida, que en el fondo somos nosotros, y aquí me meto en el tema de la corporalidad para no separar lo corporal de lo cognitivo, es decir, lo que nosotros pensamos tiene que ver con nosotros completo, tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestra vida. Y cuando planteamos la importancia de la justicia cognitiva, tiene que ver con entender que una sociedad se construye siendo capaces de relacionar diversas formas de acceder, diversas formas de construir el conocimiento. Por eso, y vuelvo a lo mismo, no porque yo haya querido ser parte de los constituyentes, pero vuelvo a lo mismo, el hecho de que tengamos 17 escaños reservados para los pueblos indígenas, lo que nos está asegurando es que va a estar presente una forma diferente de entender el conocimiento. Cuando hay paridad de género, lo que nos está asegurando es que hay otra forma diferente de acceder al conocimiento. Cuando hoy día en Chile múltiples alcaldías van a ser lideradas por mujeres, lo que nos están diciendo es que va a haber incluso una forma diferente de gestionar lo municipal, de gestionar lo político, ¿vale? Y eso nos ayuda a construir una nueva cultura sobre el quehacer de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, nosotros, y eso lo diría nuestro querido y ya desgraciadamente fallecido Humberto Maturana, ¿no? Nosotros no pensamos en función de un procesamiento racional que hacemos en la cabeza, sino nosotros pensamos o le damos orientación o le damos dirección a nuestro pensamiento en función incluso de nuestra propia corporalidad, nuestras propias emociones. En función de cómo nos emocionamos, dirigimos nuestro pensamiento hacia un lugar o lo dirigimos hacia otro lugar. Por eso es tan relevante el tema de la comunidad, porque la comunidad lo que nos permite es emocionarnos de una forma diferente. Si mi emoción está centrada en el individualismo, si mi emoción está centrada en la competencia, eso va a dirigir mi pensamiento hacia un lugar. Pero si mi emoción está centrada en la vida comunitaria, si mi emoción está centrada en el compartir, mis pensamientos también van a tomar una dirección diferente. Cuando yo planteo el tema de la necesidad de transgredir las normas instituidas, ahí quiero plantear varias cosas, pero hay una que es central. La primera tiene que ver con asumir que todo acto humano, ya sea aparentemente individual o aparentemente colectivo, finalmente es un acto político. Y lo que hacen las educadoras, lo que hacemos los educadores, finalmente es hacer política. Y eso significa que eso nos tiene que llevar a pensar que lo que hacemos cuando educamos es algo que tiene que ver con el país, con la sociedad que soñamos, con la sociedad que queremos construir. Ese es el primer elemento de la necesidad de transgredir las normas instituidas. Y el segundo elemento es que en función de asumir que toda tarea educativa es una tarea política, eso nos tiene que llevar a pensar que si seguimos haciendo todo lo que estábamos haciendo o haciendo todas las cosas de la misma forma en la que la estábamos haciendo, lógicamente eso va a producir cosas muy similares a las que estábamos produciendo. Y entonces, eso nos invita a decir, a plantear la necesidad de transgredir las normas que las mismas instituciones se colocan a sí mismas, ya sean normas explícitas o normas implícitas. Y aquí les quiero poner un ejemplo que va más allá del ámbito de clases, que también podría poner varios ejemplos ahí. Y tiene que ver con lo que ha ocurrido en el último tiempo, en los últimos años, diría yo, en relación al tema del abuso y el acoso sexual en las instituciones universitarias. ¿Vale? Para mí eso es muy relevante porque en lo personal me ha llevado a pensar y a tener conductas dirigidas hacia un lugar en particular. Yo trabajo con educadoras de párvulo, con futuras educadoras de párvulo. El 99,9% tenemos un estudiante varón. ¿Vale? Y mis colegas de trabajo, salvo 3 personas, son todas mujeres. Y después de todo este caos que hubo con el tema del abuso, del acoso sexual en las universidades, que sabemos que es cierto, si no podemos negar una realidad como esa, había una norma que
empezó, no una norma explícita, pero una norma instituida ya en las instituciones, que me hacía o me decían que yo no debía reunirme con mis estudiantes solo en la oficina a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque eso te hace asumir que dentro de la oficina yo como varón puedo... Eso empieza a instituirse, aunque no esté escrito, aunque no sea explícito, pero empieza a instituirse, de alguna manera empieza a normalizarse, empieza a ser parte de la vida educativa en la institución universitaria. Pero eso tiene que llevarnos a una reflexión y decir, bueno, ¿qué es lo que está primero? Una norma que está basada en prejuicios, bueno, está basada en una realidad también, pero en el caso concreto de alguien como yo, está basada en prejuicios, no puede condicionar mi práctica formativa al interior de las instituciones universitarias. Y por lo tanto yo tengo que transgredir esa norma que ya empezó a formar parte de la institución como tal. Y eso tiene un riesgo, que efectivamente pueda pasar que alguien empiece a hacer comentarios, corra un rumor, etc. Pero lo principal acá no es el rumor, lo principal acá es el acto educativo. Y mi compromiso político me dice que si un estudiante se acerca a mi oficina porque quiere hablarme de su vida, quiere hablarme de sus dolores y quiere hablarme de sus temores y quiere hablarme de sus problemas, porque eso condiciona la práctica educativa, yo no puedo abrir la puerta. Yo no puedo hacer público algo que no es público. Yo tengo que mantenerlo en la privacidad. Entonces, eso que parece algo muy simple, en el cotidiano, no es algo tan simple, porque eso te lleva a transgredir aquello que ya se asumió como una nueva normalidad del sistema de formación universitaria. No sé, Mónica, si voy dando respuesta a tus reflexiones. Sí, Alberto, es como ir poniendo algunos elementos porque evidentemente estamos soñando, pensando ciertos elementos de cambio y de transformación, ¿no? Yo creo que sin lugar a dudas este libro está, digamos, en esa línea, ¿no? De, como bien decías tú en un momento también, cuál es la sociedad que soñamos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos realmente? Y yo creo que desde ahí estas distinciones, que a veces son tan complejas de hacer, como bien en el caso que tú estás señalando, nos implica, digamos, a tener una postura y tener un compromiso político y hacer algunas distinciones donde a veces, ¿cierto?, lo instituido no es necesariamente lo que uno como educador, ¿cierto?, en su rol hacia donde quiere ir, digamos, hacia donde realmente le hace sentido, ¿cierto?, soñar una nueva sociedad, se instala. Entonces yo creo que es importante también en todas estas reflexiones también considerar este tema para pensar y seguir soñando cuál es la sociedad que queremos, ¿no? Cómo contribuir en esa transformación. Eso por mi parte. Sí, yo Hola. quería, perdón. Disculpe, lo que pasa es que quería opinar sobre algo que había mencionado, que es que en la educación lo que buscamos hacer es política, y la verdad es que esto me hizo mucho sentido con una frase que voy a citar ahora, que leí hace un tiempo, que es de Durkheim, no sé si lo conocen, pero dice así: la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que no están todavía maduras para la vida social. Tiene por objetivo suscitar en el niño un determinado número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él la sociedad política y el medio social al que está destinado de un modo particular. Y la verdad es que yo siento que esto todavía se ve mucho en Chile, y es que Chile tiene una educación con un punto de vista positivista, que si bien no es del todo ya hoy en día, todavía se implementa. ¿Y esto qué significa? Que busca crear individuos que tengan mente inflexible, de mente cerrada, que no critiquen nada y que sean individualistas. Y esto a su vez lo relacioné con un subtítulo del libro que dice: yo soy la profesora y aquí mando yo. Y es que finalmente nosotros enseñamos sin, o sea, no nosotros, sino que se ha estado enseñando sin tener en cuenta lo que los niños quieren, sin tomar en cuenta, o sea, sin darnos cuenta, apagamos, por así decirlo, ese bichito de curiosidad que ellos tienen, ya que nosotros imponemos y no tomamos en cuenta su opinión. Entonces todo esto yo creo y espero que nuestras generaciones lo estén cambiando, y también por el cambio de malla curricular que hemos estado teniendo, y poder tener más en cuenta que nosotros aprendemos de ellos y ellos aprendan de nosotros. Sí,
quiero darle la palabra a Desiree a propósito del tema que me parece súper interesante y que ha sido mal entendido durante tantos años, y es que la educación es un acto político. Es una frase que se ha denostado porque la palabra política se ha transformado en algo casi sucio, ¿ya? Yo creo que efectivamente, tal como lo planteó en su momento Paulo Freire y muchos predecesores de él, la educación es un acto político porque estamos construyendo un país finalmente, estamos formando ciudadanos. Lo que decía Mónica, el país que soñamos es parte en la vida escolar y en la vida universitaria, ahí es donde hay que soñar, y para luego plasmar esos sueños, y eso es política. Desiree tiene dentro de su currículum un trabajo muy interesante. Ella fue vicepresidenta de la Junji, por lo tanto, ella estuvo en la política contingente. Así que nos puede dar una visión desde esa perspectiva. Sí, gracias Alejandro. Bueno, y agradecer obviamente esta instancia, creo que es absolutamente enriquecedora para todos y todas quienes estamos acá. Un montón de cosas, de verdad que se me acumulan un montón de reflexiones, de ideas y vínculos también del propio libro con otros autores también. Y antes de llegar al tema que tú me estás planteando, decir que el entusiasmo de participar con este curso, en este conversatorio, es precisamente porque el curso es sobre fundamentos de la mediación pedagógica en la educación parvularia. Entonces ahí llegar casi al primer punto de la conversación, cuando hablábamos de este no determinismo, digamos, ¿cierto? Porque estamos hablando de que la mediación puede transformar, que de alguna manera la mediación oportuna puede generar y puede transformar y puede generar, por supuesto, nuevas posibilidades. Y ahí hablamos de lo que Silvia también comenta, ¿cierto?, sobre los ambientes activos modificantes, a propósito de la teoría Feinstein. Y por otro lado, también decir que recién Alberto comentaba, y todo esto es político, él decía, todo es un acto político, ¿cierto? Y también decía, ¿por qué las educadoras no escriben, sino quienes están en la academia muchas veces? Pero aquí también hay un tema, las mujeres también estamos en ese margen, y en ese margen muchas veces las mujeres, casi ya vamos en un 50% de los hogares en Chile, en Latinoamérica, ¿cierto?, son monoparentales y son las mujeres las que están a cargo de la familia, de la crianza. Entonces, para una mujer escribir, hacer investigación es más difícil, porque tiene que estar en el trabajo y a la vez en la crianza. Entonces, ¿en qué minuto lo hace? ¿Ya? Y esa es una cuestión real que debería cambiar. Deberían cambiar desde también las políticas públicas, la jornada laboral, ¿cierto? Sobre todo para quienes están en esa etapa de crianza, ¿cierto? Porque si no tenemos que esperar a que los hijos crezcan, a tener ya ese momento. Pero mientras tanto, cuando todavía están en la vida activa, que tienen ganas de hacer cosas, están trabajando y tienen que seguir con la crianza, y ese es un tema también político. Y que no se aborda, así como las infancias están invisibilizadas, también ese rol de las mujeres. Y en general, más allá de las mujeres, el nosotros reconocernos como seres políticos es una cosa, el reconocernos, pero ¿qué hacemos con eso? Es lo distinto. ¿Cuánta incidencia hacemos? ¿Cuánta incidencia hacemos desde la educación, pero consciente? ¿Cuánta incidencia estamos haciendo? ¿Cuánto vamos a incidir, por ejemplo, hoy día en la nueva Constitución? ¿Cuánta incidencia hacemos para que las políticas o las leyes puedan transformarse? Entonces, tenemos a nuestro favor el ser políticos, pero
no hacemos mucha incidencia con eso, no hacemos uso de esa herramienta, porque todavía la tenemos muy en lo político privado y no hemos salido al ámbito público a hacer política, que son dos instancias distintas. ¿Ya? Y bueno, también entre todo esto que se ha ido hablando, también me gatilló y me mandó a esta frase o esta mirada que tiene Alison Gopnik cuando dice que los niños están en la unidad, dice, están en la división de investigación y desarrollo y los adultos estamos en la división de producción y mercadeo. O sea, los niños no se ven y están invisibles porque en la sociedad estamos, por lo general, en la división de producción y mercadeo. Y los niños están en una división que es de investigación y desarrollo, pero nosotros usamos a los niños para una investigación, usamos lo que puede estar sucediendo con ellos, pero estamos en una sociedad que valora esta producción y el mercadeo, que también lo plantea por ahí, de alguna manera, se plantea en el capítulo 4, ¿cierto? Cuando dicen buscando sentido a la escuela, debatiéndose entre el mercado y la educación. De alguna manera la educación se ha llevado a esta unidad, ¿cierto?, de división de producción y mercadeo, y por lo tanto hemos dejado de ver aquello que, ¿dónde está dónde se produce esto? O sea, finalmente yo veo el fin último, acá está el producto, pero ¿quién lo generó? Lo generaron las comunidades, lo generaron personas, lo generaron los niños, las niñas, las mujeres. Las mujeres muchas veces son la musa inspiradora de investigaciones, la musa inspiradora de lo que quiero escribir, pero no son las protagonistas de la escritura, digamos, ¿cierto? Porque no tienen el tiempo para escribirlo, pero otro lo escribe por ellas, y lo mismo pasa con los niños. Entonces, muchas veces nosotros apreciamos ese margen, lo apreciamos, lo podemos rescatar, lo ponemos en un libro, pero no estamos haciendo incidencia política con respecto a eso. Una incidencia puede ser escribir este libro, ¿cierto? Darlo a conocer. Anuncio y denuncia, como decía Pablo Freire. Anuncio y denuncio a la vez. Y con esto debería ser, ¿cierto?, el trampolín para ponerlo en la constitución política, ¿cierto? Lo que está recogido aquí, hay muchos planteamientos que deberían recogerse. Y ahí la idea es pasar entonces más allá del reconocernos como sujetos políticos, a hacer política y hacer incidencia. Hoy día yo creo que la educación tiene que pasar a la acción, y la acción es incidencia. Y ahí es donde tenemos que ubicarnos ya, ¿ya? Y yo creo que este libro de alguna manera nos empuja para allá. Nos dice, no, o sea, ya no sigamos haciendo lo mismo, más de lo mismo. Tenemos que construir. Y eso me parece fantástico, y creo que las reflexiones que habían hecho las estudiantes en la previa me encantaron, porque de alguna manera daban cuenta de eso, pero ahora no sé por qué se quedaron más calladas, pero agradezco, ¿cierto?, que estén acá y que efectivamente hayan leído, porque me consta que lo hicieron, y las opiniones que fueron surgiendo a propósito de esta instancia. Pero las Eso. estudiantes sí quieren seguir opinando. Feña Bozo levantó la mano. Ah, qué bueno. ¿Tienes el micrófono? Sí, no, es que yo había, bueno, levanté la mano como hace como un ratito, donde estaban hablando de cómo enseñar algo político, y bueno, a mí me consta mucho, pero también había hablado con eso, con, entre comillas, familia y con otros familiares que también son profes, y es que, por ejemplo, una tía tuvo un encuentro en esto de, cuando subió esto del 2019, de octubre, de todo este problema social, ellas trabajaban en un colegio privado y no sé qué, y dieron como, una compañera de ella dio como su opinión política, entre comillas, porque no es como que la haya dado muy explícitamente, en una de sus clases. Me imagino que se inspiró y se dio, porque es algo que pasa, y la echaron de patitas para la calle súper humillantemente. Y
y todo eso surgió porque se cree que uno como profesor no puede tener una opinión política o tiene que como que ocultarla, y yo encuentro que deberíamos enseñar a respetar, o sea, a respetar nuestra opinión política, así como que nosotros podemos tenerla y puede divergir de otra opinión política de un alumno o de otro profesor sin necesidad de estar como confrontados. O sea, no tenemos por qué enemistarnos por tener una opinión política diferente, pero tampoco tendríamos por qué ocultarla o no enseñarla o dar nuestra opinión porque es válida. Y, y, porque después le estaba hablando a mi papá y a su polola así como de ese tema, y dijo, sí, no, pero es que es diferente enseñar de política y decir las cosas como de una forma súper, lo que pasó, así como concretamente, a dar también una opinión respecto de forma políticamente, así como desde un lado político. Y como profesores no deberían hacer eso. Y yo como, ¿por qué no? Si somos personas, tenemos nuestra opinión y está bien. Es verdad que de repente como profesores podemos dar a entender, o se puede entender que es como la forma política que deberían adoptar los alumnos, pero no, también deberíamos enseñar de que no necesariamente al ser nuestra opinión debería ser lo que ellos deberían acatar como correcto, de que también podemos estar equivocados, que es lo que decía mi compañera Fer, de que también debíamos humanizarnos como gente que se podía equivocar, como que no necesariamente teníamos la respuesta de todo como correcta. Y, y bueno, ese era el tema con el que había levantado la mano. Luego la profe decir empezó a hablar de más cosas que también me hacían mucho sentido. Y es que es verdad que a la mujer en sí se le pide que haga muchas cosas porque tenemos que trabajar todo el horario completo, luego llegar a la crianza y más que la crianza también el labor de hogar, y son cosas que se invisibilizan y, y no, nadie lo toma en cuenta. O sea, nosotras mismas, pero aún así incluso como que hay, entre mujeres nos decimos, no, pero igual puedes hacerte tu cachito cuando los niños duermen, ahí puedes hacer más cosas, pero ¿qué sacrificamos de esa forma? O sea, sacrificamos nuestras horas de sueño, o sea, dormir 2 horas para después llegar a trabajar, criar, y más encima después nuestros hobbies en la noche. Entonces, como, ¿por qué? ¿Por qué no se puede pedir así como un tiempo? Y ni siquiera es como que pidamos salir del trabajo antes, porque pues sería lo mismo, saldríamos del trabajo antes y tendríamos que estar antes en la casa haciendo ese deber de, de madre o cuidadora de hogar, porque no es tanto con los niños chicos, porque madres adultas, o sea, con hijos adultos también tienen ese deber como de, no, la mamá tiene que poner el orden y hacer muchas cosas. Entonces, como que nunca se acaba ese papel de la mujer. Y no se está tomando en cuenta tampoco, entre todas las ¿cómo se llama? Propuestas políticas que aparecieron ahora, tampoco hubo como ninguna que se enfocara en eso. Habían mil y una, así como sí, sobre la mujer y el agua y los pueblos indígenas, pero ninguna así como a reconocer el labor oculto de una mujer, como de que me vienen palabras súper como que nada que ver, así como ama de casa y no. y, y bueno, eso. Que como que ya me salté del tema, entonces como que estoy tratando de llegar a lo actual, pero no. Gracias, Peña. Te vamos a dar, ha levantado la mano varias alumnas. Le vamos a dar la palabra a Romina Oteiza. Ya, hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, ya. Bueno, como grupo, una de nuestras reflexiones eran que los modelos educativos de la escuela actualmente están basados en modelos eurocéntricos y norteamericanos. Entonces son muy desconectados de las realidades de Latinoamérica. Entonces nosotros pensamos en cómo podemos acercar esos modelos educativos a nuestra realidad, hacerlos pertinentes a lo que nosotros vivimos diariamente, a nuestra cultura, y cómo poderlos reconstruirlo desde esa mirada. En ese sentido también la educación se centra más en el control,
en la evaluación estandarizadas y el desarrollo de competencias. Entonces, ¿cómo poder pensar en una educación que transforme en realidad la vida de los niños y niñas? Como decía, como se comentaba en delante, permitirles a ellos tener su propia opinión, que ellos puedan pensar críticamente, como lo dice Paulo Freire también, enseñarles a pensar a los niños, cómo poder incorporar la filosofía desde la primera infancia para que ellos tengan su propia opinión y no tener que repetir, como se hace actualmente en la escuela, que es como repetir lo que dice el profesor, sino que ellos aprendan a pensar por sí mismos. Y yo creo que esa es una tarea muy grande que tenemos nosotras como futuras educadoras, de cómo poder hacer una educación más significativa para ellos y por lo tanto más trascendente, que lo de verdad los tome en cuenta y lo haga partícipe de eso para no marginalizarlo en el futuro. O sea, ¿cómo lo incluimos para que no marginalizarlo? Eso más que nada. Está No se te muteado, escucha, Alejandro. Alejandro, estás muteado. Alejandro, estás muteado. Natacha Rojas tenía la mano levantada también. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí presente en este gran conversatorio. Como grupo, nos tocó a nosotras hablar sobre el capítulo 7, que vendría siendo... Ay, me pongo nerviosa. El capítulo 7 era de la construcción, o sea, disculpen. O sea, era más bien hablaba sobre las marchas y la marca visible que quedó sobre esa marcha joven pasado en Colombia. Y nosotras como grupo teníamos una pregunta que diría que fue lo más abrupto o el alboroto que provocó tantos comentarios buenos como malos políticamente sobre esta marcha, porque en el texto se habla que la marcha también es corporal, o sea, que hacen imágenes corporales entre ellos, y quisiera saber qué fue lo que causó eso, porque habían filósofos que hablaban bien y habían otros que hablaban mal, como que eran una máquina de guerra, entre comillas, como que atentaban así como contra nosotros mismos, que íbamos a destruir todos, todo. Alejandro, sigues muteado. Estás Perdón. muteado, Alejandro. Ahí, sorry. Sorry. Le voy a dar la palabra a Pamela Tapia, que también levantó la mano. Y después podríamos contestar. Ya estamos dentro de la hora porque es 1 hora y media, estamos medio pasaditos, pero que Hola. hablen las estudiantes. ¿Me escucho? Pamela. Voy a prender la cámara, disculpen que tengo un poquito de mala conexión, entonces se me va, pero ahí me escucho bien, ¿cierto? Sí, se escucha. Ah, ya. Es que nosotros lo que queríamos decir, bueno, nuestra reflexión como grupo, y también teníamos una pregunta, voy a intentar no alargarme tanto por el tiempo, pero a nosotros nos tocó el capítulo 1 y nos dio a pensar varias cosas, y sumándome a lo que dijo Romina, porque también tiene mucho que ver, lo relacionamos con todo lo del currículo. O sea, contextualizando de que el currículum al final todo sigue tan estructurado, tan de la misma forma, que aún se siguen repitiendo las mismas acciones. O sea, nosotros nos preguntamos de que el por qué, si podría ser más flexible, que con eso mismo de que lo que nos lleva a esa flexibilidad, podríamos adentrarnos más en la situación en la que se encuentre cada persona, cada estudiante, en este caso, y esto sería como más el alcance de los niños, y por ejemplo, sumándolo con otras asignaturas y todo eso, por ejemplo, está el currículum como plan de instrucción. ¿Qué pasa con ese currículum plan de instrucción? Que al final
está como las normas. O sea, las normas no están mal ni nada de eso, pero al final con la flexibilidad o el poder adentrarnos más a la instancia o la situación que se encuentre la persona, podría cambiar mucho y mejorar. Porque, bueno, como dije anteriormente, se siguen repitiendo las mismas acciones, está bien, la educación ha cambiado muchísimo y ha mejorado, pero ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, el currículum oculto, que es el de valores, el que se entrega todo esto, que eso depende del docente, no está en el currículum formal y nosotras como educadoras en formación y como grupo pensamos que es súper importante empezar ya desde, o sea, desde el comienzo y tratar de mejorar y poder cambiar eso, porque la verdad que ya ha sido como repetitivo, perdón, y eso sería. Y tenemos una pregunta que la va a decir mi compañera. Gracias. ¿Cuál es tu compañera que va a hacer las preguntas? Marcela, ¿estás? Levantaron la mano Francisca Muñoz, Camila Escobillana. A ver, parece que... no es- Hola, A la Marce se le fue el internet. Ah, disculpe. Pero la pregunta es, ¿qué cambios creen que serían adecuados para un currículum funcional en la actualidad? Esto es para un libro completo. Vamos a sumar otras inquietudes, de manera que al final Alberto y Luis puedan hacer alguna. Claro. Francisca Muñoz quería decir algo. Gracias. Hola, sí. Gracias, Pamela. ¿Me escucho bien? Ya. Nosotros con mi grupo, de hartas veces que nos juntamos para reflexionar, siempre llegamos a lo mismo. Nuestro capítulo igual se trataba harto del estallido social y todas las cosas que se desligaron de eso, y a nosotras nos ocurrió la misma interrogante. Tuvimos la misma interrogante todas, que era cómo o por qué se relacionaba lo motriz, lo emocional, se relacionaba tanto con el estallido social. Y mi compañera Fernanda Cabrera, también es de mi grupo, ella le va a dar otra interrogante igual que nos surgió. Hola, soy Fernanda Cabrera y voy a explicar lo que nos llamó la atención. Por una parte, es importante tomar las experiencias y el darnos cuenta de lo que se aprende con cada acción que se realizan por los niños y niñas. Todo esto tiene una finalidad, incluyendo lo emocional. Por otra parte, la mediación es indispensable, como en los jardines y en diferentes lugares que ellos se desarrollan. Está muteado. ¿Esa es una pregunta? ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí sí. me escuchan. Te escuchamos, Alejandro. Bueno, Ana, como tenemos que ir terminando, lamentablemente ya son, estamos en la hora. Le quisiera dar la palabra a Alberto para ver si puede tomar alguno de los aspectos que han planteado las alumnas y preguntas y darle un cierre. Siempre pasa lo mismo con estas cosas, que al final nos vamos entusiasmando y bueno, y podríamos seguir, pero es mejor quedarse con las ganas y hacer una segunda parte. Perfecto, Alejandro. No sé, yo tengo anotado aquí 1000 cosas, entonces voy a intentar. Tienes 7 minutos. Bueno, vamos a intentarlo, quiero partir con algo que planteó hace mucho tiempo ya Catalina, ¿vale? Digo mucho tiempo aquí en la reunión. Y que me voy a permitir relacionarlo después con algo que comentaba Desiree en relación a la situación de las mujeres y que se recoge en el libro de alguna manera. Y eso quiero plantearlo. Catalina decía que una de las cosas que más le llama la atención es que a pesar de todos los cambios, de todas las cosas que se han hecho,
seguimos sin tomar en cuenta lo que los niños quieren. Yo creo que esa afirmación es muy interesante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que planteamos en algunos de los capítulos del libro es que cuando asumimos o cuando no tomamos en cuenta lo que los otros, lo que a la comunidad le preocupa, lo que a la comunidad le interesa, en el fondo lo que no estamos teniendo en cuenta es a esos niños. Por eso yo hablaba de la justicia cognitiva, porque no es decir, no me interesa lo que tú piensas. No, cuando yo digo no me interesa lo que tú piensas, en el fondo lo que estoy diciendo es no me interesas tú. Y la educación, por de suyo, no se puede definir desde un proceso de negación de los otros, sino en un proceso de acoger a la comunidad para juntos construir algo, ¿vale? Entonces, eso es muy importante y tiene mucho que ver, o yo lo relaciono, con algo que hemos trabajado a partir del libro, que tiene que ver con el concepto de normalidad, ¿vale? Nosotros lo hemos trabajado y también lo hemos escrito por ahí en algún lugar, el proceso a partir del cual nosotros iniciamos nuestro proceso de investigación, porque una de las primeras preguntas que le hacíamos a los profesores y profesoras era que nos dijeran quiénes eran los alumnos no normales, así, tal cual le decíamos, no normales, ¿vale? Y curiosamente, no todos, porque algunos nos cuestionaron la pregunta, pero gran parte de ellos rápidamente eran capaces de seleccionar a aquellos sujetos que según ellos eran no normales. Después hicimos un trabajo de ir categorizando cuáles eran los criterios que los profesores y profesoras utilizaban para decir que alguien no era normal. Y pasó algo muy interesante, Y es que nos dijeron cientos de criterios a partir de los cuales los sujetos eran no normales. Es decir, ¿quién no es normal en la escuela? No es normal el creativo, no es normal el violento, no es normal el que microtrafica con drogas, no es normal el crítico, no es normal el excesivamente inteligente, no es normal el que se preocupa de sus notas, no es normal el que quiere mucho a sus compañeros. Y así podría seguir. Y miren qué interesante, porque en el fondo, lo que nosotros pudimos ver es que no hay nadie normal en la escuela. Es decir, que el sujeto normal de la escuela es una persona que no existe. Es una abstracción, es una idea. Yo le voy a hacer clase a los normales, pero lo que tengo delante son todos no normales. Y qué maravilla que asumimos que lo que hay de fondo es asumir que los que están con nosotros en una comunidad somos todos diferentes. Lo que no podemos asumir es que por el hecho de ser diferente a quien yo creo que constituye un sujeto normal, yo lo termine discriminando. Pero ese es un tema importante porque lo que está de fondo en nuestra sociedad es un criterio de homogenización. Creemos o pretendemos que aquellos que están ahí deben ser o deben tener unas características determinadas, pero lo que la realidad nos muestra es que eso no es así. ¿Por qué para mí esto es importante? Porque lo que hay de fondo en el libro es un posicionamiento político que ya Mónica hizo alusión a él y que tiene que ver con asumir que hoy día en el Chile, pero en la sociedad occidental en general, validamos y legitimamos solo una forma de conocer. Y esto tiene relación con lo que planteaba Desiree. ¿Cuál es la forma de conocer que se valida y se legitima? Aquella que procede de un sujeto, de una persona que cumple unas características particulares. ¿Quiénes son las características de las personas a las cuales les validamos que producen conocimiento y que nosotros les validamos? Y la perspectiva decolonial diría que ese sujeto es un hombre, es blanco, es heterosexual, es capitalista y es patriarcal. Entonces, todos aquellos sujetos que no cumplan con estas características y produzcan conocimiento, nosotros les negamos ese conocimiento, ¿vale? Por lo tanto, lo que estamos haciendo es negar a la gran mayoría de las personas que estamos aquí presentes, porque no todos somos hombres, no todos somos blancos, no todos somos heterosexuales, no todos somos capitalistas, no todos somos patriarcales. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que se valida y se legitima? Ese es un tema muy importante. Me dicen estamos cerrando. ¿Tengo que cerrar así, Alejandro? ¿Abruptamente? Ya. Ya, perfecto. Bueno, entonces, esa es una última. Hay muchas cosas que tenía anotado,
Y a lo mejor podría partir diciendo, y con esto termino, que a partir de lo que decía Fernanda, que entender que la educación es un acto político no significa, aunque lo podemos hacer, no significa hablar de política en la escuela, de política formal me refiero. Se puede hacer, yo no tengo ningún problema, yo lo hago de hecho, pero no estamos queriendo decir que entender la educación como un acto político tenga que ver con hablar de política partidista, ¿vale? Y esto tiene que ver, sin más, con asumir la importancia de transgredir las normas instituidas de las que hablábamos anteriormente. Y lo que sí quiero decir, a partir de lo que planteaba Fernanda, es que transgredir las normas instituidas no es una cosa idealista, no. Transgredir las normas instituidas significa que tenemos que asumir que ello conlleva un riesgo. Por eso tú dijiste que la echaron. Efectivamente, comprometerse políticamente es asumir que eso tiene un riesgo, pero eso es lo más maravilloso del acto, del dedicarse al mundo de la educación, que no es una tarea técnica, sino es una tarea con compromiso ético y con compromiso político. Y si ello conlleva riesgos, a lo mejor lo que tenemos que hacer en la formación inicial es formar a las personas para que asuman que ese riesgo siempre va a estar presente. Pero si no lo hacemos, quien está en riesgo son los niños y las niñas con los cuales trabajamos, que son los que siempre siguen en riesgo. Les pido disculpas, tengo muchas cosas más, pero a lo mejor podemos seguir la conversación en otro momento por correo electrónico o como ustedes consideren. Yo quiero despedirme, Alejandro, les iré agradeciendo muy profundamente a todas ustedes que estén presentes, que se hayan dado el tiempo de leer y el tiempo para conversar. Un abrazo muy, muy grande a todas y a los pocos que están. Sí, muchas gracias. Tenemos que terminar. Lo interesante de esto, yo rescato dos cosas. Una es que las conversaciones son un estímulo maravilloso y por lo tanto tenemos que volver a conversar de educación, de política, tenemos que interesarnos por lo que está pasando en nuestro país, tenemos que interesarnos por todo lo que está pasando hoy en particular, que es muy particular. Y lo otro que quiero rescatar es que quiero que ustedes vean como alumnas la potencia que tiene un libro. Es decir, un objeto que tiene 100 páginas y lleno de letras dentro puede generar una explosión de preguntas y de conversaciones. Hay libros que han creado revoluciones. Los libros de Paulo Freire han creado revoluciones en Latinoamérica y en el mundo. Y por lo tanto, ese es uno de los objetivos de este programa, en el sentido de valorizar a los libros como vehículos, como bombas estimulantes que permiten, especialmente a los jóvenes, asomarse al pensamiento de otros y encantarse con el pensamiento de otros y finalmente entusiasmarse con el pensamiento de otros y empezar a tener conversaciones colectivas. Así que quiero agradecer a todas las alumnas de la carrera, quiero agradecer a Giovanna, Luis se tuvo que retirar, por supuesto a Alberto Moreno por su tiempo y sin más, lo bueno de las cosas entretenidas y estimulantes es que uno queda siempre con ganas. Así que nos veremos en otro programa, con otro libro, en esta serie de los libros Mejoran la Vida. Así que, bueno, buenas tardes a todos, gracias a todas las estudiantes, ha sido un gusto realmente compartir con todas ustedes y gracias Alberto nuevamente por el tiempo y por el libro. Me faltó Mónica, también decirle gracias por todo el apoyo en todo esto. Así que nos veremos en una próxima oportunidad. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao.